Hola, soy Lucas Turrín y en el siguiente trabajo voy a desarrollar el caso de los Hicsos como un caso que irrumpe con la egiptología tradicional y sus discursos preconcebidos. Esta egiptología tradicional está muy influenciada por las fuentes oficiales del antiguo Egipto, como lo son las listas reales o el discurso tebano-manetoniano, etc. Los objetivos del trabajo, en primer lugar, es establecer el marco temporal y espacial del periodo que voy a desarrollar, como así también la situación internacional y las características geográficas de la ciudad donde estos dinastas extranjeros empiezan a acumular, a concentrar poder. También voy a desarrollar sobre la reconstrucción histórica, las fuentes que se utilizan para el periodo, el contexto que influye sobre la creación de las teorías de los diversos autores sobre este periodo, como por ejemplo se menciona que muchos autores han estado influenciados por teorías como el evolucionismo, el racismo, el difusionismo y muchas más. Por otro lado también los términos, la utilización de los términos y no caer en utilizar mal el término ixo o el término de periodo ixo en este caso. Y por último, cómo influye en la egiptología tradicional y cómo puede ayudar a crear o a generar una mejor egiptología. El caso que voy a desarrollar a continuación se encuentra enmarcado durante el segundo periodo intermedio, aproximadamente entre los años 1650 y 1550 a.C. Es un periodo que, a diferencia de su periodo anterior, el Reino Medio, está dividido en varias dinastías competitivas, donde se encuentran las dinastías 14 y 15 en Tel el Daba, en el delta oriental del Bajo Egipto, y las dinastías 16 y 17 en el Alto Egipto. Tanto los límites cronológicos como el término que se le pone a este periodo son gran fuente de debate. Como vemos en los textos de Viva-Sainz y de Schneider, el término periodo intermedio, el calificativo, puede ser considerado un término peyorativo, donde el periodo ixo se muestra exclusivamente como una parte de la introducción histórica hacia el Imperio Nuevo. Según Viva-Sainz, el concepto de periodo intermedio no es una construcción moderna, sino que los antiguos egipcios ya eran conscientes de esta división, y utilizaron a esta para poder omitir a los reyes del segundo periodo intermedio en las fuentes oficiales. Esta omisión parece reflejar el hecho de que ninguno de los reyes gobernó un Egipto unificado, y que para las mentes imperialistas, que estaban a cargo de las fuentes oficiales, era indigno de incluir en el culto ancestral a estos dinastas extranjeros. Para ir cerrando con el tema de la cronología, en el texto de Viva-Sainz se cita a David O'Connor, que establece que el periodo ixo debe ser considerado cuando estuvieron en el poder las dinastías que preceden a la 15 y la 15, y enfatiza en que el término de segundo periodo intermedio y el término de periodo ixo no son conceptos sinónimos, ya que el periodo intermedio es más largo que el periodo ixo. En cuanto al contexto político internacional, Serrano Delgado nos habla de una situación internacional en el Próximo Oriente en estado de agitación, y cita a Kemp, en donde este autor establece que una etapa de debilidad interna en Egipto coincidió con un periodo de prosperidad y desarrollo político en Palestina y Nubia. Por lo tanto, los egipcios fueron víctimas de las iniciativas políticas y de los logros culturales de otros pueblos. Por otro lado, el autor Delgado nos habla de que los ixos, el gobierno ixo, deben ser entendidos en la perspectiva política del mundo palestino. Este estaba constituido por confederaciones de pequeños estados bajo el liderazgo de una ciudad principal y su rey. Y con respecto a la situación política interna en Egipto, menciona que tras la caída de la 13ª dinastía, una rama de esta familia se mantuvo en el sur del país de forma más o menos autónoma.
es importante desarrollar las características de Avaris y la importancia que tuvo en el ascenso de estos dinastas extranjeros. Mencionado en los textos de Vietac, Stantis, Yoyotti, Delgado Serrano, vemos a Avaris como un asentamiento importante desde la dinastía 12, que la fundó con el fin de colonizar territorios, pero a su vez también controlar las inmigraciones de extranjeros. Por lo tanto, al ser una ciudad fronteriza y un punto importante para el comercio, ya que desarrollaba una gran función portuaria, Tel el Daba, estamos ante una ciudad multiétnica y multicultural. El autor Stanti va más allá y habla de que Avaris es un centro multicultural antes del poder de los Hicsos. Por otro lado, Serrano Delgado nos habla de que el mismo nombre de Avaris, que significa cuartel general de departamento, indica que los Hicsos heredan esta estructura de la administración del Bajo Egipto. Para contrastar con las fuentes oficiales que nos hablan de este periodo Hicso como un periodo de caos, las evidencias arqueológicas y materiales nos ayudan a ver una realidad que difiere bastante de estas fuentes oficiales. Se desarrollan los textos de Serrano y de Vivasains la evidencia de tanto lazos activos comerciales como también la buena convivencia de los poderes políticos. De esta manera establecen que los egipcios, los hicsos y los nubios desarrollan un comercio activo, que por momentos estuvo entrecortado por las guerras, pero que en los momentos de paz ha sabido ser muy fructífero. La arqueología nos muestra que esta población asiática, considerada por Vietac cananeos o amorreos, han ingresado en Avaris en olas. Se trata de un proceso largo de pequeñas infiltraciones de estas poblaciones, aunque el autor enfatiza en que es muy poco probable que todos estos procesos de infiltraciones hayan venido del mismo lugar de origen. Sabemos que estos inmigrantes eran cananeos amorreos porque puede reconocerse en ellos una cultura material de la Edad del Bronce Medio, donde Vietac lo vincula con marcadores étnicos. También se suma a esta postura Vivasains cuando determina que estos marcadores étnicos son los que diferencian a la población extranjera de la población nativa egipcia. Un ejemplo de esto es la arquitectura. Esta comunidad asiática occidental que se encuentra en Egipto ha utilizado para la arquitectura doméstica un tipo nativo, tipos de casa egipcio, pero por el contrario, en la arquitectura sagrada se han mantenido más conservadores. Además, algunas capillas tienen un cierto estilo egipcio, lo que señala un sincretismo religioso. En el texto de Stantis vemos cómo, a través de los isótopos y de la evidencia arqueológica, descubrimos que aquellos que se convirtieron en gobernantes hicsos eran descendientes de asiáticos que habían estado viviendo en Egipto durante generaciones. Lo que ha influido mucho en el estudio de la evidencia material fue el contexto de los estudiosos de los siglos XIX y XX. Con un gran protagonismo de teorías como el difusionismo, el evolucionismo, el racismo y también un marcado nacionalismo, vemos cómo se ha intentado marcar la ecuación de que la cultura es igual a la raza. Y esto lo han tratado de conseguir vinculando a la cultura material con determinada identidad étnica. Esto es lo que ha desarrollado en su texto la autora Priglinger. También suma cómo la teoría migratoria ha ayudado a explicar los cambios culturales y establece que el concepto de cultura está íntimamente vinculado a las ideas de otredad y de extranjería, ya que definir cultura permitiría potencialmente la separación de una forma cultural de otra. Pero también en relación a la cultura material, tenemos la postura de Matic, que nos habla de que la cultura material no refleja una identidad étnica, como así tampoco un origen común. Serrano, Stantis, Matic y Yoyotti
nos hablan de que las fuentes del período Ixo son escasas, silenciosas y poco confiables. Ejemplo de esto son las listas reales o el mencionado discurso manetoniano en el texto de Schneider. Esto ha permitido el desarrollo de múltiples hipótesis que han estado influenciadas por los contextos de su época. Por ejemplo, la autora Candelora establece que la egiptología ha sido creada en un contexto imperial, colonial y ha influido en las diversas teorías. Por ejemplo, han llegado a considerarse a los Hyksos como una raza. También menciona el orientalismo que ha influido en la egiptología, que se puede relacionar con el texto de Prilinger, donde se habla de un difusionismo egiptocéntrico. Este orientalismo tiene como protagonistas a Egipto como el oeste, que domina a los Hyksos, que son el este. Los Hyksos se convierten en el otro oriental en la egiptología. Por otro lado, Schneider hace un estado de la cuestión sobre la historiografía tradicional y critica el dinamismo que se le ha otorgado a los Hyksos, que diversos autores le han otorgado las características de bárbaros, pero a su vez también se le ha influido una gran responsabilidad en el posterior auge del Reino Nuevo. Y menciona que de esta manera la egiptología está más bien al servicio de la egiptomanía, de encontrar sucesos fantásticos pero que están relacionados solamente con las esferas del poder y de esa manera ocultando o censurando a los demás actores políticos, sociales y económicos. Candelora también desarrolla un estado de la cuestión y resalta la postura del autor Zeev Soderbergh, donde es el primero que establece que los Hyksos, o el término Hykso, era un título real, que hacía referencia a un pequeño grupo de dinastas extranjeros. Hay un gran consenso dentro de los autores que establecen que el concepto Hykso no se refiere a un grupo poblacional o a un término étnico, no se refieren a súbditos ni tampoco a una élite asistente. Por lo tanto, el término Hykso hace referencia a un estatus político. En el texto de Viva Sainz se cita a la autora Eliezer Oren, que ha definido el concepto de Hyksos, su significado y así también su uso, tanto en la actualidad como también en el Egipto antiguo. El término de Hyksos aparece en las fuentes extranjeras desde el Reino Medio para referirse a los príncipes extranjeros, diferenciándolo de los asiáticos que vivían en Egipto o con los que comerciaban, que eran designados de una forma diferente a Hyksos. Siguiendo con la postura del autor Matic, establecer a la población con la etiqueta Hyksa es erróneo, ya que la población, bajo el gobierno de estos dinastas extranjeros, era seguramente multiétnica e incluía personas de descendencia egipcia local, como así también descendientes de colonos levantinos. Estamos hablando de una clara hibridación cultural. A modo de conclusión, lo que proponen los autores citados anteriormente es utilizar este caso de los Hyksos como un punto de partida para mejorar la egiptología. En primer lugar, proponen el estudio de todas las fuentes en conjunto y también proponen lograr una interdisciplinariedad, utilizando los diferentes métodos novedosos, como lo son los isótopos y la recolección del ADN antiguo. Y por último, este caso es novedoso e importante porque puede ayudar a romper la visión elitista tradicional de la egiptología. Avaris y su estudio puede ser el punto de partida para una egiptología mejor.